Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. We are with the young people of Gaza. We are with the young people of Ukraine. Aquí está. Esta es la imagen del día, la del Papa León XIV, quien frente a más de 1 millón de feligreses de 146 países envió un mensaje de consuelo a los jóvenes que sufren la guerra en Gaza y Ucrania. Las palabras de aliento a las víctimas de males causados por otros seres humanos, como lo describió el Santo Padre, las dirigió durante la vigilia de cierre del Jubileo, Año Santo Católico, en el barrio Tor Vergata de Roma. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, el senador Iván Cepeda, una de las víctimas del caso Uribe, fue objeto de otro montaje. Interpusieron una demanda de pérdida de investidura en su contra, suplantando la identidad de un abogado. Conocimos el contrato suscrito por el entonces defensor Carlos Camargo, del que la Fiscalía investiga su presunta ilegalidad. Representantes del sector arrocero le aseguraron a Noticias 1 que no descartan nuevas movilizaciones. Averiguamos con qué equipos cuenta la imprenta nacional y cómo se prepara para la nueva producción de pasaportes. En Top Secret, en los próximos 3 días, el gobierno Petro anunciará nuevos cambios. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. El senador Iván Cepeda, víctima del caso Uribe, es objeto de otro complot. El periodista Daniel Coronel reveló que fue presentada en el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura por narcotráfico contra Cepeda. Al indagar quién la firmó, encontró que la identidad del abogado que la presentó fue suplantada. Se llama la suplantación. El periodista Daniel Coronel denunció que mientras estaba desarrollando el fallo que condenó a Álvaro Uribe a 12 años de prisión, se conoció otro montaje judicial contra el senador Iván Cepeda, víctima de los delitos que le fueron imputados a Uribe. Para sacarlo de la arena política. Según la investigación de Coronel, fue una demanda de pérdida de investidura firmada por el abogado Óscar Armando Díaz Campos, a quien el pasado 16 de julio el Consejo de Estado la inadmitió advirtiendo algunas correcciones. Quizás porque los funcionarios de la Secretaría del Alto Tribunal reconocieron el nombre del abogado, copiaron la respuesta a su correo usual, además del email que aparecía en la demanda y que aparentemente no funcionó. El número de contacto del abogado realmente pertenece a un ex policía, también abogado, quien negó haber sido el autor de la demanda. El jurista recibió con asombro la comunicación. Nunca ha presentado una demanda de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda. Dentro de las indagaciones que realizó el propio abogado Óscar Armando Díaz Campos, se advirtió que ni su firma era real. Es claro que alguien lo suplantó. Aunque el impostor trató de imitar la firma del abogado, las diferencias saltan a la vista. La sorpresa del abogado suplantado fue más allá. La Secretaría de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le informó que una denuncia suya, otra vez contra el senador Iván Cepeda, había sido radicada el 23 de julio y que la ponente del caso era la magistrada Cristina Lombana. La magistrada Lombana fue conocida como la calladita por haber sido juez de instrucción al principio del proceso del caso Uribe, sin advertir que ella trabajó para la oficina de Jaime Granados, abogado defensor del expresidente. Desde el momento cuando la jueza dio a conocer la condena de 12 años a Álvaro Uribe, se multiplicaron los ataques en redes sociales de los hijos y amigos del expresidente contra las víctimas de ese caso, en especial contra el senador Iván Cepeda. Lejos de acatar con respeto la histórica sentencia por fraude procesal y soborno a testigos, el círculo más cercano de Álvaro Uribe ha optado por deslegitimar el fallo y atacar a la jueza Sandra Heredia, quien condenó al expresidente a 12 años de prisión domiciliaria. 144 meses de prisión. La tensión fue evidente desde la misma audiencia condenatoria cuando la jueza se refirió a una preocupante filtración del fallo, supuestamente publicada en redes por uno de los hijos del acusado. Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita. La reacción del expresidente no fue una explicación ni un llamado a la mesura, fue un reclamo a gritos. Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. El detonante fue este mensaje de Tomás Uribe, quien horas antes de la audiencia ya había publicado lo que parecía ser una versión preliminar del fallo, pero que después borró.
10 años de prisión y 3.200 millones de sanción para Álvaro Uribe, Petro, Timochenko, Tornillo, de la narcoguerrilla al poder, 0 cárcel y sueldo público. Pero los ataques no pararon ahí. Menos de una hora después escribió: es necesario extraditar a los determinadores políticos del narcotráfico y evitar que el régimen de Gustavo Petro, Iván Cepeda, se atornille 20 años. Lo que me llama la atención de ese mensaje del señor Tomás Uribe es que es plenamente coincidente con la denuncia que hemos hecho sobre un montaje judicial. El senador también anunció que analiza las acusaciones de uno de los hijos del condenado que lo relacionan a él por narcotráfico. No puede ser que de manera impune e irresponsable, por muy hijo que sea del expresidente Uribe, el señor Tomás Uribe se dé el lujo de lanzar ese tipo de declaraciones y mensajes a la opinión pública. Y ayer Jerónimo ancló en su cuenta oficial de X este otro mensaje en respuesta a un trino del presidente Gustavo Petro en el que se refería a la condena de su padre. Así él y su socio Iván Cepeda nos amenacen con denuncias y persecución judicial. Seguiremos adelante, advirtiendo el narcosocialismo en ciernes. A pesar de la falta de respeto a la juez Heredia, ella condenó al presidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria. La defensa apelará el fallo este mes ante el Tribunal Superior de Bogotá. Desde cuando el proceso de Álvaro Uribe llegó a la Fiscalía, contó con el apoyo de 3 hombres para archivar el caso. Sin embargo, 5 mujeres, 3 juezas y 2 fiscales fueron las encargadas de evitar la preclusión, acusar y permitir que avanzara hasta la condena del exmandatario. La toga no tiene género, pero sí carácter. Como lo resaltó la jueza Andrea Heredia, el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno y manipulación de testigos pudo concluir gracias al trabajo de las funcionarias de la rama judicial. La conducción de este proceso ha estado a cargo de mujeres, que desde sus roles, en cada una de las etapas del proceso, ha enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre. Este caso llegó a la Fiscalía de Francisco Barbosa en 2021 y el entonces fiscal delegado Gabriel Jaimes pidió la primera preclusión, alegando que no había pruebas en contra del exmandatario e incluso atacó a la víctima de este caso, el senador Iván Cepeda. Se compulsan copias en contra del senador Iván Cepeda Castro. Sin embargo, la juez Carmen Elena Ortiz ratificó que sí había motivos para continuar la investigación contra Uribe. El despacho negará la preclusión solicitada por la Fiscalía dentro de la investigación que se adelanta en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Pero la Fiscalía no se rindió y en julio de 2022 volvió a pedir el archivo del proceso con los mismos argumentos de la defensa del exmandatario, es decir, que él todo lo pidió con apego a la ley. También Álvaro Uribe señaló que se denuncie lo que se deba denunciar, comillas, en mi contra. Y en mayo de 2023, la juez Laura Barrera reiteró que sí había mérito para llevar a juicio al expresidente y rechazó la solicitud de la Fiscalía. Contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió. Con la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía en mayo de 2024, Uribe es acusado y el caso llegó a manos de la fiscal Marlene Orjuela. Dar una lectura de las 1.114 hojas en nada ni beneficia ni modifica. Así, 2 fiscales y 3 juezas lograron que por primera vez un expresidente colombiano fuera condenado a 12 años de prisión y fuera enviado a detención inmediata. Se tiene previsto que el próximo miércoles sea elegida la nueva mesa directiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la que investiga al fiscal general, a los magistrados y al presidente de la República. Es posible que la mesa quede en manos de opositores del gobierno. La Comisión de Acusaciones le corresponde al pacto histórico y yo no creo que vaya a haber diferencias para que eso sea así. Confiado se muestra el ministro Armando Benedetti sobre el acuerdo que hay en la Cámara de Representantes para que la bancada de gobierno asuma la presidencia de la Comisión de Acusaciones, en donde cursan las investigaciones que actualmente tiene el presidente Gustavo Petro por rebasar supuestamente los topes en su campaña de 2022. Hasta donde yo sé que eso le toca al pacto histórico y los acuerdos se van a cumplir. Pero la confianza del ministro podría sufrir un golpe, a juzgar por lo sucedido tanto en la elección de la primera vicepresidencia de la Cámara, que le tocaba al pacto y quedó en el nuevo liberalismo,
como en la Comisión Primera, en donde por caricellazo la obtuvo Gabriel Becerra del Pacto, frente a Carlos Ardila de los Liberales, a quien no le correspondía. ¿Por qué se presentó finalmente usted? Porque no hay acuerdos. Al final los acuerdos del cuarto año se rompen desde la plenaria. El mismo pacto histórico anuncia que apoyará y acompañará una candidatura distinta a la que estaba establecida. Las retaliaciones están a la orden del día y bajo esa premisa, la Comisión de Acusaciones, que para el gobierno es definitivo liderarla en el último año de la legislatura, pareciera no tener nada definido. Acá el grave problema es que hay 3 candidatos en este momento, 2 del pacto histórico que están dando la puja y 1 del partido Cambio Radical. El de Cambio Radical es Carlos Cuenca, visible opositor del gobierno, y por el pacto se bajó Alirio Uribe de la aspiración. No tengo interés en ser presidente de la Comisión de Acusaciones. Por lo que quedan Gloria Arizabaleta y Alejandro Ocampo. Sería un mensaje muy grave que nos arrata en la Comisión de Acusaciones. Sobre Ocampo tienen reservas incluso algunos de sus compañeros del pacto, y Cuenca podría dar la sorpresa, aprovechando la confusión del pacto para definir un único candidato. La elección está prevista para el próximo miércoles. El mejoramiento de la doble calzada que comunica a Florencia, Caquetá con el norte del departamento ha presentado retrasos y deficiencias técnicas, según informes del Departamento Nacional de Planeación. Aún así, esa misma entidad autorizó el desembolso de más recursos para esa obra que inició hace 3 años. Por irregularidades en el proyecto de mejoramiento de la doble calzada que comunica a los municipios del norte del Caquetá con la ciudad de Florencia, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa para determinar la posible responsabilidad de la Gobernación del Caquetá, el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y el interventor del contrato de obra. Se habrían evidenciado posibles falencias en la planeación y modificaciones al contrato principal para superar las deficiencias en los estudios y diseños, las cuales, al parecer, afectaron el alcance inicialmente aprobado. Esta obra, calculada en 36.301 millones de pesos, comenzó a ser ejecutada el 20 de abril de 2022 con un desembolso de 23.890 millones y debía ser terminada el 31 de octubre de 2023, fecha en que se hizo evidente el retraso. El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, GESPRODE, es decir, el ejecutor de la obra, suspendió los trabajos por el presunto ajuste en los diseños desde diciembre de 2023. El 29 de julio de 2024, el DNP en primera instancia decidió suspender los pagos pendientes para la obra por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto. El 19 de mayo de 2025, John Jairo Girón, director de seguimiento y evaluación en DNP, levantó la suspensión de pagos a GESPRODE, pese a que este informe técnico de Planeación Nacional documentó múltiples falencias en la ejecución de la obra. Existe presunta pérdida de recursos por valor de 23.000 millones, en razón a que se encuentran obras ejecutadas que no cumplen con las especificaciones técnicas de los diseños aprobados en el proyecto. Con base en este informe técnico, la Subdirección de Control de DNP el 28 de mayo impuso nuevamente la suspensión de los pagos a GESPRODE. Aunque están ampliamente documentadas las irregularidades en la obra de la doble calzada, el 4 de julio pasado John Jairo Girón nuevamente autorizó el pago al ejecutor, que viene incumpliendo con la obra, y lo hizo 3 días antes de que se le exigiera su renuncia en el DNP. Planeación Nacional señaló que hay un proceso administrativo de control para determinar con base en fundamentos técnicos qué decisión administrativa se debe adoptar contra GESPRODE. Mientras John Jairo Girón aceptó que sí había irregularidades en la obra, pero presuntamente en derecho encontró que era necesario girar los recursos al Fondo Mixto del Valle. Y en otra información, la reforma a los servicios públicos que prepara el gobierno ya genera resistencias. A pocos días de su radicación, 12 gremios del sector eléctrico y del gas le enviaron una carta al ministro de Minas advirtiendo que muchas de las medidas que se plantean no requieren una ley. Este 5 de agosto los gremios del sector eléctrico y del gas se reunirán con el ministro de Minas, Edwin Palma, para plantear sus propuestas y reparos al proyecto de reforma a los servicios públicos, que será radicado el 11 de agosto. La iniciativa busca, entre otras cosas, reducir el costo del servicio de energía en el país. La columna vertebral de la ley es que al final los colombianos, los usuarios, particularmente los más vulnerables, sientan que pagan menos en la factura de la energía eléctrica. Ya, producto de decisiones del gobierno, hemos visto que según los datos del DANE ha bajado la energía en un 4.8%, puede bajar más. Esto requiere ajustes regulatorios. Sin embargo, algunos gremios aseguran que el sector enfrenta prioridades más urgentes que deberían ser atendidas antes de discutir un proyecto de ley. Otras prioridades mucho más, digamos que altas frente a lo que está pasando en el sector eléctrico, que debería
ponerle cuidado más bien a estas cosas y no desenfocarnos en un proyecto de ley que tiene una cantidad de cosas que al final del día creemos nosotros que tampoco le van a beneficiar al usuario desde el punto de vista tarifario. Desde el sector también se cuestiona la viabilidad política del proyecto y se insiste en que existen mecanismos regulatorios que podrían aplicarse sin necesidad de acudir al Congreso. Es más como sentarnos con él a hablar y mirar, creo yo, qué acciones sí se pueden hacer que no requieran un proyecto de ley. Es más bien mirar como qué se puede priorizar, qué acciones se pueden priorizar desde el punto de vista regulatorio. Lo primero que se tiene que hacer es hablar con el Congreso de la República, hablar de una ley donde yo me he reunido con los congresistas y los congresistas no conocen la ley, simplemente es empezar con el pie izquierdo. En esta carta firmada por 12 gremios insisten al gobierno que medidas como la reducción de tarifas, la focalización de subsidios o el pago de la opción tarifaria no requieren una reforma para implementarse. Por primera vez, la Comisión de Paz de la Cámara sesionó en Chocó. En el diálogo con autoridades locales y líderes sociales, se expuso que los grupos armados ilegales aprovechan las necesidades de los habitantes de ese departamento para someterlos. Estamos en el departamento que ha vivido 9 paros armados en los últimos 2 años. Una semana después de que el ELN restringiera el paso de la población chocoana por vía terrestre y fluvial, la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes sesionó por primera vez en el departamento, comprometiéndose a trabajar con el gobierno para invertir socialmente. Para que el presupuesto del departamento del Chocó se duplique y se triplique, tiene que ser distribuido no para fines políticos, sino que tiene que ser manejado con transparencia. Los legisladores hicieron un llamado a los grupos armados a que respeten a la población civil. Al ELN, al Clan del Golfo, a las disidencias que existen en todo el territorio nacional, que llegó la hora de deponer las armas. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aclaró: el territorio no es de un interés armado u otro, el territorio es de las comunidades. El panorama en la región es claro. Centralizando la atención en Bogotá, no van a conocer las realidades de lo que sucede en Colombia. Mi territorio hoy lleva más de 4 años consecutivos entre la amenaza y el desplazamiento forzado, hostigamientos y además confinados. Nosotros los chocuanos queremos paz porque queremos que se nos deje de estigmatizar y que la narrativa en torno al Chocó sea solamente pobreza, guerra, conflicto y paros. Eso distrae. Eso le quita recursos al desarrollo planificado. Los congresistas aseguraron que seguirán liderando las políticas de nación-territorio en beneficio de la población chocuana. A pesar de las investigaciones de la Fiscalía y de los presuntos beneficios a familiares de magistrados, el exdefensor Carlos Camargo sigue siendo un firme candidato a magistrado de la Corte Constitucional. Hace 3 días, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió no aceptar los impedimentos de 10 magistrados que tienen familiares en la Defensoría del Pueblo, algunos nombrados por el entonces defensor Carlos Camargo, hoy firme aspirante a ser magistrado de la Corte Constitucional y que debe ser nominado por la Corte Suprema. Cada caso fue analizado de manera particular y sometido a votación individual durante la sesión ordinaria de este jueves, al término de la cual todos los impedimentos fueron negados. Entre los contratos otorgados a los familiares de los magistrados se nombran al hijo de la magistrada Miriam Ávila, la esposa del magistrado Víctor Julio Usbe, la hija del magistrado Jorge Díaz, el hermano de Fernando Bolaños, el primo del magistrado Gerson Chaverra y los hijos del actual presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejero. Esta semana también llegó deportado de Estados Unidos el exgobernador Alejandro Lyons, quien había sido extraditado por sus vínculos con el denominado Cartel de la Toga, que también involucró a magistrados de la Corte Suprema. No le entendí. En un audio de 2017, Lyons conversaba con su amigo el abogado Leonardo Pinilla de maniobras corruptas al interior de la justicia, en la que también fue mencionado el exdefensor Carlos Camargo. El día que estaba con Alfredo Lyons Sainán, que me invitó a cuenta estaba Carlos Camargo, no, llevaba como 3 horas esperando que la atendiera para que era iba. El tema es que no lo ponen ahorita, que también lo mencionaron. Aún está en la investigación por qué Camargo estaba preocupado por alguna mención entre Pinilla y Lyons, ambos condenados y testigos claves por el Cartel de la Toga. Hemos venido haciendo un monitoreo. Y esta semana también la Fiscalía realizó una inspección a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para buscar rastros de un software para el laboratorio forense que se adquirió, al parecer con funciones de espionaje que podrían ser ilegales.
el contrato que fue suscrito por el despacho del defensor Camargo y que lleva la firma del actual magistrado del CNE, Altus Baquero, fue suscrito en 2021 por 2.296 millones de pesos al consorcio Adalit, cuyo fundador es Andrés Guzmán Caballero, compañero de estudios de Camargo en la Sergio Arboleda. Cálido saludo. El próximo martes la Corte Suprema convocó a sala extraordinaria para hacer la preselección de aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional, en donde está incluido Carlos Camargo. Y pasando a otra información, a pesar de la nueva regulación de precios para el arroz Paddy Verde, productores denuncian que algunos molinos están evadiendo la norma, afectando sus ingresos. Ante esta situación, le exigen al gobierno acciones concretas. Los arroceros no descartan nuevas movilizaciones. No se burlen del país, no pisoteen la norma. Aunque el pasado 1 de agosto el Ministerio de Agricultura expidió la resolución para regular el precio del arroz Paddy Verde y garantizar un valor mínimo a los cultivadores, estos denuncian que la industria no está cumpliendo con la norma y que cientos de camiones permanecen represados a la espera de vender su cosecha. Nos envían agricultores desesperados, que hay más de 200 camiones haciendo cola para entrar a vender al molino Diana y no tienen cerradas las puertas. Un arroz que es un fruto muy perecedero, porque si está verde tiene humedad y en 2-3 días ese arroz en un camión se puede quemar y ya se pierde. Los pequeños productores no descartan nuevas movilizaciones si no se alivia la crisis de precios. Anoche hicimos una reunión a nivel nacional. Dentro de esas opciones está nuevamente una movilización, porque todavía no hemos visto los resultados, ningún resultado positivo. Fediarroz advierte que esta resolución no resuelve el fondo del problema y propone restablecer el incentivo al almacenamiento para enfrentar la sobreoferta semestral. Si no hay soluciones de fondo, pues el problema se presenta cada año. Si este año hubiera habido un incentivo al almacenamiento, habría 250 o 300.000 toneladas de arroz por fuera del mercado y el mercado estaría estable. Pero como no se hizo eso está pesando en el mercado. El gremio advierte que la cosecha del segundo semestre volverá a tener la misma problemática. Así disminuya el área, disminuya la oferta, siempre se concentrará en 2 meses la cosecha de los llanos orientales y se generará de una u otra forma excedente temporal. Esta semana la industria molinera advirtió que la resolución de precios podría agravar la crisis en el sector. Esta resolución va a terminar incentivando el cultivo de arroz en el país y por ende la sobreoferta de este cereal. Los agricultores esperan la resolución que regula el precio del arroz blanco, esperanzados en recuperar lo invertido en la siembra. La decisión de un tribunal de Santander de reconocer el páramo de Santurbán como sujeto de derechos dividió aún más a ambientalistas y mineros. Los mineros dicen que esa medida no les afecta, pero los ambientalistas insisten en que la explotación debe detenerse. El Tribunal Administrativo de Santander declaró al páramo de Santurbán como sujeto de derechos, prohibiendo actividades que comprometan su integridad como la minería. Los ambientalistas aseguran que se detendría el proyecto de una multinacional minera canadiense. ¡Fuera Minesa y Iris Mining de Santurbán! ¡Fuera! ¡Fuera! El tribunal se pronunció sobre 2 acciones populares interpuestas en 2018 por la alcaldía de Bucaramanga y un ciudadano, en las que solicitaron la protección del páramo y que se detuviera el licenciamiento del proyecto Sotonorte de la Sociedad de Mineros de Santander, Minesa. Celebramos esta decisión del Tribunal Administrativo porque no solo declara a Santurbán como sujeto de derechos, sino va más allá, también a sus ecosistemas adyacentes. Para el Comité por la Defensa de Santurbán, la decisión de proteger los ecosistemas cercanos al páramo detendría el proyecto minero de Sotonorte, que actualmente es propiedad de la multinacional canadiense Iris Mining. De acuerdo con el reporte financiero de esa empresa, 31 de marzo de este año, tenía activos por casi $600.000 en el proyecto. En esa medida tendría que abarcar esa zona en donde está precisamente el proyecto de Minesa y Iris Mining, porque ellos están ubicados a muy pocos metros de esa delimitación. El proyecto pretende extraer 9 millones de onzas de oro en 25 años. La explotación actualmente se encuentra suspendida luego de que la ANLA archivara el estudio de impacto ambiental en 2020. El tribunal advirtió de los riesgos del proyecto en la decisión. Si bien el proyecto Sotonorte fue archivado, se advierte que los estudios presentados por la empresa revelan riesgos significativos de contaminación por metales pesados y drenaje ácido. El Tribunal de Santander también ordenó que la ANLA se abstenga de otorgar concesiones mineras dentro del ecosistema del páramo de Santurbán.
Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron que la trata de personas, un delito global que somete a hombres, mujeres y niños para explotarlos por dinero, no es prioridad para los organismos judiciales en Colombia. Vivir la trata, el abuso y donde se pierde toda la dignidad del ser humano, no quiero que otras personas lo vuelvan a vivir como yo lo viví. Marta Corrales es una sobreviviente de la trata de personas, considerada el tercer delito más grande del mundo, seguido del tráfico de drogas y el de las armas, representando una grave violación a los derechos humanos. Ella escapó de sus captores en Japón hace 20 años que la explotaban sexualmente. Llegó allí engañada por sus amigas. Así era un teatro allá lleno de hombres. Hasta habían mujeres que me causaba dolor verlas, lo que estamos viviendo nosotras, sin ningún derecho a decir estoy cansada, tengo sed, tengo hambre, sino yo tenía que cumplir un shot y me estaban flagelando de la peor manera. En Colombia, según la Procuraduría General, desde enero al corte del 29 de julio de 2025, se tiene el reporte de 277 víctimas sobrevivientes del delito en el país, pero no existe un número exacto de casos. El subregistro de la denuncia del delito de trata de personas es enorme. De 10, apenas 2 denuncian. La policía trabaja con agencias internacionales de investigación para dar con las redes de trata, pero luego de las capturas la justicia es débil. Con Europol hemos podido destacar para este año más de 15 procesos investigativos, en donde podemos ver que tenemos víctimas connacionales que están siendo explotadas laboral y sexualmente en diferentes países de Europa. Muchos de estos delitos los confunden con otros tipos penales y al final estas investigaciones quedan en nada. La persecución hay que hacerlo a las organizaciones criminales que se lucran vendiendo una y otra vez a las personas. Existen varios factores de riesgo que pueden afectar a cualquier persona. Temas de salud mental nos hacen vulnerables a la trata de personas, la baja autoestima, la depresión, también los problemas económicos. Las modalidades de explotación contempladas por la ley son la sexual, laboral, condición servil, tráfico de órganos, adopción ilegal, entre otros. ¿Qué tiene que envidiarle la chirimoya a la manzana? Lo que indican los indicadores. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, las frutas que más se consumen en el mundo son banano, mango, sandía, piña, papaya, uva, fresa y manzana. Esto indica que en una buena parte del mundo no saben qué es chirimoya, chontaduro, níspero, gulupa y pepa de pan. Esto es lo que indican los indicadores. Más de 4 millones de colombianos deberán presentar su declaración de renta este año. Si sus ingresos en 2024 o sus transacciones bancarias superaron los 65 millones, podría estar obligado a declarar. Aquí les contamos quiénes deben hacerlo. Este mes inicia la temporada de declaración de renta para personas naturales y miles de colombianos deben alistarse para cumplir con esta obligación tributaria. Debe declarar si durante 2024 ganó más de 4.5 millones al mes, si sus movimientos bancarios o compras con tarjetas de crédito superaron los 60 millones de pesos o si su patrimonio supera los 212 millones de pesos. Es clave revisar si usted cumple con los topes. Declarar no siempre implica pagar, pero no hacerlo sí genera sanciones. Se debe tener en cuenta lo que tiene tanto ingresos como patrimonio para saber si debe declarar o no, si está obligado para cumplir con este deber formal. Lo que debe tener en cuenta primero, hablemos es de los ingresos. Hablamos de ingresos sobre salarios, honorarios, ventas que haya realizado. Los expertos recomiendan revisar con tiempo si debe declarar para evitar congestiones y errores de última hora. Declarar fuera de las fechas puede costarle desde un 5% mensual del impuesto a cargo hasta multas del 20% de sus ingresos en caso de evasión. Consulte en la página de la DIAN o con un contador de confianza. No deje todo para el final. Habrá más vigilancia como parte de la regulación del uso de drones en todo el país, entre otras razones para evitar que delincuentes sigan usándolos. Pese a que los drones, como son conocidos, estos artefactos son usados en su mayoría para grabaciones, entretenimiento y fines recreativos, también están siendo implementados por organizaciones ilegales. El Ministerio TIC y el Ministerio de Defensa radicaron ante el Congreso de la República un proyecto de ley que define los parámetros para el uso, tenencia, vigilancia y control en el uso de drones y de sistemas antidrones. El proyecto de ley es establecer una protección de un problema que se está evidenciando cada vez más, y es el uso indiscriminado y de pronto desordenado que se está
teniendo con respecto a los drones. Este proyecto permite regular los sistemas de control de drones e inhibidores. Los drones sin duda son unas aeronaves no tripuladas que están siendo usadas sin una reglamentación específica, sin una reglamentación de derecho duro. Hay algunas reglamentaciones de derecho blando que requieren elevarlas a ley para poder tener una mayor eficiencia. Además de tener bajo control los sistemas de monitoreo, este proyecto busca tipificar las sanciones de las conductas que atenten contra la integridad de la comunidad. En la cita que más de 1 millón de feligreses de diferentes partes del mundo se dieron hoy con el Papa León XIV en el campus de Tor Vergata en Roma, en el último día del jubileo de los jóvenes, el sumo pontífice envió un mensaje de alivio a los jóvenes que sufren la guerra en Gaza y Ucrania. Nos solidarizamos con los jóvenes de Gaza, con los jóvenes de Ucrania, con los jóvenes de todos los pueblos en guerra. Durante la ceremonia religiosa, el Santo Padre también envió mensajes a las futuras generaciones sobre el compromiso social y de fe. Seguid caminando con alegría tras las huellas del Salvador y contagiad vuestro entusiasmo y el testimonio de vuestra fe a todos los que encontréis. Los jóvenes católicos acamparon durante una semana en las celebraciones del Jubileo o Año Santo Católico que se celebra cada 25 años. Esto es Noticias 1, la red independiente. Desde hace al menos 10 meses ha sido mencionada la imprenta nacional como la opción para la producción de los pasaportes. Esta semana fue firmado el convenio con Portugal. Noticias 1 recorrió el salón de la producción de la imprenta nacional. La imprenta nacional estaba en el patio trasero del Estado. De Cenicienta a un rol protagónico dentro de las entidades del Estado, pasó a la imprenta nacional, en donde el gobierno aspira a que se fabriquen los pasaportes de los colombianos. La imprenta necesita una resucitación. En un salón de 17.000 metros cuadrados, la imprenta elabora cartillas, catálogos y otros textos de los ministerios del gobierno y tiene nuevas funciones desde la firma del convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, el cual tuvo un valor de 1.3 billones de pesos. Este es un convenio que va por 10 años. En los primeros 7 meses de ese convenio, la imprenta estará en un periodo de ajuste y transferencia de conocimiento para adecuarse a la nueva labor. Sacar todas las máquinas obsoletas, son 15 máquinas, teníamos máquinas desde 1957. Las nuevas máquinas que la modernización piensa traer, que son máquinas digitales. Desde el 1 de abril de 2026, la imprenta recibirá de Portugal las libretas de los pasaportes y en estas instalaciones se imprimirán los datos personales de cada ciudadano que solicite el documento. Todas las adecuaciones de infraestructura que las estamos haciendo y las empezamos ya a hacer es de la mano de la imprenta de Portugal, que es una imprenta lógicamente con mucho prestigio en los impresos de seguridad, pues imprime pasaportes en la Unión Europea, en África. La semana entrante se espera la primera visita de los técnicos de Portugal para la revisión de las instalaciones físicas. Ya vienen a mirar dónde están ubicadas, van a quedar ubicadas las máquinas, hacer la infraestructura y también ya se inició todo el proceso de la maquinaria que viene en la primera etapa, que es de la personalización. La proyección es que Colombia, al cabo de los 10 años del convenio, se convierta en proveedor de pasaportes en Sudamérica. Los jóvenes que participen en las urnas el próximo 19 de octubre para elegir a los nuevos consejeros de juventud recibirán varios beneficios. Entre ellos, prestarían un mes menos de servicio militar. Los jóvenes que votan en las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud podrán acceder a beneficios educativos, laborales y administrativos si presentan su certificado de votación. En el caso de empates a concursos para ingresar a instituciones de educación superior o concursos para empleo público, pues se le hará prelación a aquellas personas que puedan aportar ese certificado de votación. Los electores entre 14 y 28 años que voten el 19 de octubre recibirán un 10% de descuento en instituciones oficiales de educación superior y en el duplicado de su cédula. También van a obtener un descuento en el pasaporte, la posibilidad de acceder a diferentes becas y descuentos en instituciones de educación superior. Entonces es bien importante que sepamos que existen estos beneficios para que todos los jóvenes conserven ese certificado electoral que entregaremos el próximo 19 de octubre. Si los votantes deben prestar servicio militar, tendrán una rebaja de un mes. Quienes voten y presenten su certificado podrán, de común acuerdo con el empleador, obtener media jornada de descanso remunerado. Además, tendrán prioridad en la
adjudicación de becas educativas y de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado. A partir de los 65 años, las personas deben tener más cuidado con su higiene oral y con la relación que tendrían algunas patologías con la dentadura. Así podrán conservar sus dientes al menos 40 años más. La pérdida de piezas dentales no es consecuencia inevitable del envejecimiento. Por eso es necesario que los adultos mayores se cuiden de enfermedades que puedan afectar su salud oral. Tener controladas las patologías de los pacientes adultos mayores. Mujeres, hombres mayores de 50 años ya tienen que cuidar su diabetes. Con la edad disminuye la salivación, lo que afecta la limpieza de los dientes. Si el pH de esa saliva no está bien, lo que pasa es que no podemos limpiar bien la boca y muchas veces lo que se puede generar caries repentinas. Se estima que 2 de cada 10 adultos mayores de 65 años no tienen su dentadura completa. Si sangra cuando se cepilla, consulte al odontólogo para prevenir la pérdida de dientes. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Suenan cañonazos antes de la conmemoración de la batalla de Boyacá. Muchos temas han concentrado la atención del presidente Petro por señalamientos en redes sociales contra algunos de sus funcionarios cercanos, de quienes no se sabe si saldrían del gobierno antes del 7 de agosto. Y a mí nadie que sea negro me va a decir. El primer cambio ya conocido es la renuncia de Carlos Rosero del Ministerio de la Igualdad, reemplazado por el politólogo Juan Carlos Florián, quien estuvo relacionado con la industria de la pornografía y acompañó a Petro en algunos momentos en Francia. Que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. No es claro si se toma alguna decisión sobre José Alexis Maecha, director administrativo y financiero del DAPRE, mencionado en las chuzadas del DAS, de las que Petro fue víctima. Maecha fue jefe de inteligencia de ese organismo. Tampoco se sabe si hay molestia o no por las menciones que en redes sociales se han hecho sobre el ministro de Defensa Pedro Sánchez, señalamientos que él ha negado. Y tampoco se sabe si algo pasará con el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, quien últimamente ha actuado con mayor diligencia en temas como paros y otras manifestaciones del sector arrocero y papero, obviamente de interés del Ministerio de Agricultura. Es Andrés Heredia, esa es la jueza. Y sobre el tema de la semana, la decisión contra Álvaro Uribe, las redes se han llenado de mensajes destacando la gallardía de la jueza Sandra Heredia, muchos en tono vallenatero. Con amenazas y con presiones, es la guerrera que no flaqueará. Otros simpatizantes de Uribe prefieren conservar el respeto a su nombre. Poncho Zuleta lo recordó para no mencionar a Nicolás Maduro durante una presentación que tuvo esta semana en Venezuela. Un abrazo al jefe de Estado que lo saluda. No digo el nombre porque me mata Uribe. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.